fue un evangelista de 1910, 1915 a 1940, creo que vivió. Fue contemporáneo de otro evangelista, de Alexander Dowie. Todos pueden encontrar estos ministros, los pueden encontrar en los libros de los generales de Dios, pero Alexander Dowie tuvo un ministerio de sanidad muy importante en Chicago. John G. Lake, les repaso, fue un empresario muy exitoso, creo que en el tema financiero, bancario o de negocio, pero se conoció a Cristo y vendió todo y se fue con su familia. Primero colaboró con Alexander Dowie, conoció el ministerio, creo que fue en este orden, no era el caso si le erro. Fue misionero en África, donde hubo multitud de sanidades. Después empezó un ministerio personal, creo que la ciudad se llama Spokane. En esa ciudad inició con este ministerio, con lo que había aprendido junto a Alexander Dowie, lo tremendo en África, sanidades, resurrecciones, la plaga, la peste. Él ministraba a los enfermos, algo tan pertinente hoy día, ministraba a los enfermos de una peste muy contagiosa, que no me acuerdo, creo que una peste pulmonar, no me acuerdo qué peste era, una plaga que había en esa época. 1915 debe ser la peste española, porque en 1910, 18, por ahí fue la peste española. Esto fue en África. Y era tanto el asombro que tenían por qué no se contagiaba, que los desafió, tomó mucosidad o saliva de los enfermos, se lo puso en la mano, lo miraron por microscopio y el virus se moría, ¿no? Un tipo muy para tenerlo en cuenta, para estimularse como una persona tan simple como John G. Lake, que era una persona de negocios muy inteligente pero muy simple. Llegó a tener un ministerio de sanidad reconocido por el Estado. Creo que fue en esta ciudad, en Spokane, en Washington, que hubo 100.000 sanidades. Y en un momento el Estado, como veedor de la medicina ilegal, lo fue a investigar y le agarró, le doy todos los casos, porque encima, como era un hombre de negocio, llevaba ordenadamente, cosa que no hacemos a veces, y a veces perdemos, como hablamos a veces con Gladys, nosotros no publicamos cuando hay sanidad, no reporteamos, no. Pero cuando hacemos memoria, vemos todo lo que el Señor hizo por su gracia a través de nuestras vidas. Y este tenía todo un registro, ese registro tan detallado se lo entregó a las autoridades. Y le dijeron, no solamente fuiste escaso, porque no solamente hiciste estos milagros, sino que hiciste más. Casos de mujeres que no tenían órganos reproductivos y tuvieron bebés, casos había un nene que tenía, no sé cómo sería, la cabeza como una fragata, dice, y se le reacomodaron los huesos del cráneo y volvió a hablar, y pudo hablar, o sea, tenía un problema neurológico. Casos tremendos. Pero llegó un momento en esta ciudad que hizo salas, hola Ali, salas de sanidad. De ahí sale un poquito la sala de oración y sanidad. Nada es original. Como dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y estas salas de sanidad tenían una combinación, tenían profesionales, así como vos, Gaby, sos operadora en el tema de adicciones. Había operadores de sanidad, había 20 personas, 15, 20 personas que eran operadores de sanidad. Y tenían un grupo de intercesión y fluían en lo profético. Todo esto fue un proceso de aprendizaje entre lo de África, toda la historia que les digo, con primero Alexander Dowie, África, todo. Y llegó a ser 100.000 sanidades y ser reconocida esta ciudad de Spokane como la ciudad más sana de Estados Unidos. Reconocida oficialmente, no por una organización evangélica, por el alcalde. No había trabajo en los hospitales. O sea, es una cosa muy interesante y verificable. A ver, ustedes me avisan si ven. Van a ver un cuadro de WhatsApp. ¿Lo ven? Pero esto lo saqué del libro este. Esto lo decía John G. Lake, lo primero.
cuando vemos estos flashes, él hablaba de esta situación de sanidad, ¿no? Estos flashes santos de llamas celestiales de vez en cuando en la vida de una persona, como lo vemos en la hermana Éter, no sabemos quién es. Cuando alguien es sanado es debido a que la conciencia de ella y Cristo son uno. Está fundida en Dios. Yo he visto una mujer que estaba agonizando ser sanada 30 segundos. En 30 segundos, cuando la señora Éter echó fuera al demonio, la llama de Dios, el fuego de su espíritu, 10 segundos, la llama de Dios, el fuego de su espíritu, 10 segundos de conexión con el Todopoderoso, Cristo ante el trono de Dios, ese es el secreto. O sea, ¿qué es lo que decía? Esta es una frase muy conocida. Es lo que decía, o sea, la simpleza que él tenía. Que 10 segundos de conexión con el Espíritu son necesarios para la sanidad. Pero él hablaba de una conexión bipartita, John G. Lake. Estamos hablando de los que se incorporaron, Flor, hola Flor, de John G. Lake. 10 segundos de conexión. Tiene que haber 10 segundos de conexión en la persona enferma y 10 segundos en el que ejercita la sanidad. Porque nosotros no fuimos llamados a orar por los enfermos, por nuestro Salvador, sino fuimos llamados a sanar a los enfermos. En ningún momento dice, oren por los enfermos. Jesús dice, sanen a los enfermos. Y esos 10 segundos de conexión. O sea, a veces nosotros, obviamente tiene que haber una vida de intimidad. Lo que vivimos en intimidad y asumimos riesgo en público es donde Dios se glorifica. Tiene que haber una proporción. Pero tiene que haber en ese momento 10 segundos. Miren lo que decía John G. Lake, un tipo experimental. Imagínate un tipo que solamente en esta ciudad de, lo digo bien, Flor, Spokane, Washington, la ciudad más sana, todavía hoy es declarada. Hay otro ministerio que tomó la posta de la sala de sanidad. Hoy, desde el 1999. Porque después que él se fue de Spokane, fue abandonado ese ministerio. Y en el 99 fue reconsiderado. Pero bueno, esa es otra historia. Es importante esos 10 segundos. Y para tener esa práctica, esa conexión de 10 segundos, el tipo tuvo 100.000 sanidades. Entonces yo voy a decir, ¿para qué quiere esos 10? Ya está canchero. No, necesito esos 10 segundos de conexión con el Espíritu para poder bajar el cielo a la tierra. Eso yo les quería arrancar con un exponente de sanidad como fue John G. Lake. Hay tantos exponentes de sanidad. Tuvimos uno acá en nuestro país. Hace poco fue el Día de la Lealtad. Perón tenía un cáncer de piel que tenía la piel como el de rinoceronte. Fue sano a la vista de todos. Y el evangelista Tommy Hicks accedió por palabra profética y revelación. No sé si conocen la historia de Tommy Hicks, capaz que no, en el año 50 en Argentina. Él fue llamado a Cono Sur, dejó todo en Estados Unidos, un granjero, pagó sus deudas, arregló todos los asuntos. Para que entendamos la relación con el Espíritu Santo, lo profético y la revelación con la sanidad, ¿no? Obviamente tenía una vida en Cristo. Era un tipo simple, no era ministro, creo. Hasta donde sé. Después corroboré el nombre. Viene el Cono Sur, ¿a dónde va? A Chile. Va a Chile, tiene un ministerio de sanidad, se sube en avión y el Espíritu Santo le dice Perón. Le pregunta a la azafata qué significa Perón. Dice, es el presidente del Estado argentino. Viene a la Argentina, viene a la Casa Rosada o Olivos, no, creo que la Casa Rosada, se encuentra con un mono, le dice, vengo, imagínate el gringuito, vengo a ver a Perón. y el mono le dice, vos estás loco. Y vio que el guardaespaldas creo que tenía una renguera, si no me equivoco, pero algo molesto, o algo visible en lo físico, que tenía una enfermedad. ¿Qué le pasa en el pie? Tal cosa. ¿Me permite orar, pedirle a Dios que lo sane? Sí, pum, fue sano. Le dice, vení a ver a Perón. Así lo agarró, vení. Le presentó a Perón, le explicó, oró por su piel, y dice que su piel era, yo no me acuerdo cómo decía, como la piel de un elefante, era algo gris, áspero,
tenía una enfermedad, fue sano. Perón le ofreció, si no me equivoco, primero Atlanta y después Huracán, o primero Huracán y después Atlanta. Se amontonaban las sillas de ruedas, se amontonaban, hubo sanidad tras sanidad, se abrió el cielo. De estos movimientos del espíritu, si ustedes vienen analizando desde el año, desde el Pentecostés, el año 1900, después el movimiento de los profetas de Kansas, hubo un movimiento continuo del Espíritu Santo, continuo, y los quiere seguir con nosotros. Los quiere seguir con nosotros. Esa es la... para ver la historia, es para entender que si vos querés trazar un hilo del Espíritu, capaz que hay alguna pausa en el oscurantismo del medioevo, pero aún ahí había fuego del Espíritu. Hubo como un silencio, pero vos podés seguir el hilo y seguir escribiendo los hechos del Espíritu Santo, o mal dicho, los hechos de los apóstoles, hasta el día de hoy. Y nosotros somos protagonistas de eso. Pero necesitamos creerlo, saberlo, entenderlo. La sanidad termina siendo un componente esencial. La verdad, todo esto no lo había preparado para hablar, pero bueno, el Espíritu Santo quiere decir un componente esencial en la gesta evangelística. Esencial, lo sobrenatural, es esencial. Es necesario que nos manifestemos, pero es necesario crecer en intimidad. Si uno lee los hechos, en todo momento Jesús oraba. Todo lo que hacía no era y oró y después. Ahí tenemos la pauta por qué no vivimos lo que pasa en los hechos y queremos, y cuando leemos los hechos como que nos entusiasmamos y decimos qué pasa, y uno de los secretos es eso, la intimidad y la relación con el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es creo que es la base, ya sea para hablarle a alguien de Jesús como para hablar con un enfermo, ¿no? O sea, yo le decía a Gladys, temblaba un poquito de dar esta clase, porque no estamos en el momento, el proceso de crecimiento viviendo estas cosas, ¿no? Yo te comparo el evangelista Diego Lema con Tommy Hicks y no estoy ni para diácono, no estoy ni para abrir la puerta, pero es el desafío, como bien me corrigió Gladys, soy hijo y potencialmente tengo que hablar. Es como aquel que no tiene hijos y ministra a una familia con hijos. ¿Con qué ministra? Con la palabra. Porque es nuestra mayor profecía. La palabra, se dice nuestro amado Pedro. Pero bueno, hablando de esto, hay primero la intimidad. No podemos negar la necesidad de intimidad. Esto no es un recetario. Esto tiene que hacerse carne, tiene que hacerse acción, pero tiene que ser acompañado por intimidad e identidad. La acción profética. No sé si alguno tiene Apocalipsis 19:10, ¿no lo? Sí, lo leo. Dale. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio, ahí cuando habla de testimonio, habla de un testimonio legal. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, era una ocasión muy particular. Se le apareció un ángel en misión en la isla de Patmos y Juan se tiró al piso y se identificó al ángel como un servidor, ¿no? Eso es, pero no me interesa tanto eso, sino que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Profecía, la palabra profecía es pro, delante, femi, hablar. Hablar delante de. Es una declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. El espíritu de la profecía habita en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ser algo parecido a un medio de espiritistas para decir una profecía. Pero declarar la palabra de Dios
es una profecía. Y muchas veces declarar algo con la seguridad del Espíritu es una profecía. Porque el Espíritu y la profecía están en nosotros, siempre con temor de Dios, siempre con humildad. Pero nosotros tenemos el Espíritu y la profecía. Acá tenemos, por ejemplo, a dos intercesoras practicantes, y a Flor y a Azule. Hay declaraciones del Espíritu que no las tenías en tu cabeza para las personas. Y ese es el espíritu de la profecía. Después tenés el ministro, que es profeta, que tiene una acción de edificación en el cuerpo, que es profeta. Pero el espíritu de la profecía está en nosotros. Entonces es muy importante en la gesta evangelística el mover profético. Así como veíamos, y el espíritu de la profecía también es ejecutante, no es solamente hablar del futuro, es ejecutante de una sanidad también puede ser. Una palabra de sanidad profética, una palabra, por ejemplo, yo ahora recuerdo el testimonio que vino un ministro y profetizó que iban a tener un bebé. Y fue un acto de sanidad, porque no podían tener bebés. No me acuerdo si era algo diagnosticado, pero no podían, ¿no? Entonces profetizó sanidad. ¿Alguna duda con respecto a esto? Romanos 12:6. Vos que lo tenés en la NTV, háblelo, a ver cómo está ahí. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Exacto. En la Reina Valera dice, según la medida de fe. Con toda, ¿no? La fe. Con toda la fe. La palabra original es analogía, que no es lo mismo que la palabra en castellano, significa proporción, medida, relación correcta o correlativa con la fe, ¿no? O sea, si queremos fluir más en lo profético, tenemos que pedirle al Señor mayor medida de fe, o ejercitar la fe y hacerla crecer. Porque a veces, como Moisés le pedía, Señor, estoy orando a vos, y le dice, mira, yo ya te dije lo que tenés que hacer. Tenés el palito en la mano, te dije que te iba a perseguir el faraón, te dije que yo no lo voy a dejar llegar, y te dije que iba a abrir las aguas. Agarra el palito y golpea las aguas. No ores. Parece mentira que Dios nos diga que no oremos, pero a veces no tenemos que orar. A veces tenemos que declarar y ejecutar. Es como cuando, yo qué sé, a mi hijo le digo, alcanzame aquello. Papá, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Alcanzame aquello. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Alcanzame eso. O sea, yo ya le dije lo que tiene que hacer, pero él me sigue diciendo no sé qué hacer. Pero el tema es que esto hacemos nosotros. Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es? Ser hijo. Fluir en todos los dones. Y manifestar la gloria para que el mundo crea, como habíamos leído la vez pasada. O sea, no tengo mucho que preguntar, pero es obvio que hay cosas que tenemos que ejercitar, y en el medio del ejercicio es lógico que nos equivoquemos y que tengamos alguna duda bien establecida, porque a veces la duda también es fundamento de fe, porque vos rompés la duda y la fe se afirma. O sea, cuando vos tenés una pregunta no es malo, no se sientan mal por dudar, pero si Dios dio una indicación, ejecutémosla. Entonces la medida de fe es proporcional al mover profético. Podemos deducir eso, ¿no? No es una deducción muy teológica, pero partiéndose el verso, y dice, accionar tu acción profética, hacela según tu medida de fe. Entonces, si hoy tu fe hacia la acción profética es chiquita, bueno, empezá a ejercitar proféticamente en chiquito. Y la medida de fe ejercitada seguramente va a crecer y vas a poder accionar más. Esa es una lógica mía. No lo dice ahí. Pero creo que es verosímil que podemos inferirlo de lo que dice ahí. Podemos lograr comprender
que nuestra medida de fe no necesita ser enorme, pero necesita ser ejercitada. 1 Corintios 13:2, muy conocido, usado hasta en las películas románticas de Hollywood. En este caso, una porción que tiene que ver con lo profético. 1 Corintios 13:2. Sí, Gaby, ¿querés leerlo? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Otro ingrediente, tenemos lo profético como herramienta de sanidad, ¿no? Habíamos dicho que es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. En Romanos 12:6 dice que hay una medida de fe, que vos tenés que accionar esa medida de fe, la profecía según tu medida de fe. En ningún momento dice, si no tenés medida de fe, no acciones, porque hay una medida de fe. Capaz que es chiquita, es grande, pero hay una medida de fe, así que hay que accionar lo profético. Y si lo accionamos, lo tenemos que hacer dentro del amor, ¿no? La exposición. ¿Cuántas veces tenemos temor? Viene el profeta y nos mandamos algún moco y dice, y ahora a ver si le dice a todo el moco que me mande. No, tiene que haber amor. Si la revelación es fuerte, hay que hacerla en privado. Pero nunca va a ser sin amor. Porque hay que entender una cosa, es que el Señor perdona y echa los pecados al fondo del mar. Los seres humanos que conformamos la iglesia, no perdonamos. A veces. No tendría que ser así. No dije los hijos, dije los seres humanos que conformamos una congregación. Entonces a veces hay que resguardar a las personas. La profecía no es para exponer, es para demostrar que Dios está en tu asunto.